que pueden refutar o pueden, no pueden, o sea, no refutar, pueden explicar por qué algunos tratamientos con este grupo de pacientes es más efectivo y otros menos efectivo. Hay alguien que tiene un micrófono abierto que hace interferencia. De todas formas, había hablado con las organizadoras que si ustedes, cualquiera, quiere hacer una pregunta, puede pararme y preguntarme y seguimos. Es bastante más enriquecedor eso que tener una cuestión muy teórica. Bien, repasemos solamente, recuerden de que el nervio facial es un nervio mixto, ¿no? Y por lo tanto tiene una raíz motora y una raíz sensitiva, y también tiene incluido dentro del nervio las fibras parasimpáticas. Porque en base a esto tenemos que pensar de que vamos a tener, cuando hay afectaciones de nervios, de acuerdo a dónde esté la afectación, vamos a tener compromisos no solamente motores, sino también sensitivos en algunas partes, y también con algunos signos neurovegetativos propios del facial, ¿no? Bueno, varias cosas, ¿no? Está la calota protuberancial, el centro cortical o el que regula, ¿no? Todos los movimientos de la cara, sobre todo los movimientos de la mímica, las sinergias que se usan y las sinergias que se usan también para hablar, se encuentran en el lóbulo frontal, claramente, porque tienen que tener un asiento motriz, ¿no? En la circulación frontal ascendente es donde más se encuentra la aglutinación de estos centros, en sí es un homúnculo motor que tenemos en esta parte del cerebro, ¿no? Que forma parte del eje geniculado, de la vía piramidal, se cruzan parcialmente la protuberancia y eso es lo que nos va a dar sentido a poder comprender por qué diferencia entre la parálisis facial central y hay una parálisis facial periférica, ¿no? Recuerden esto, ¿no? El homúnculo, esta imagen totalmente deformada que tenemos, que corresponde a la cantidad de neuronas destinadas en una parte del cerebro para una determinada parte del cuerpo, y entonces vemos la enorme extensión que abarca el rostro, ¿no? Entonces, cuando nosotros atendemos a un paciente con una parálisis facial, y esto es algo muy común para todos los colegas, muchas veces no tomamos la magnitud sobre la problemática que puede acaecer, que puede traer este paciente, que por sí es una enfermedad, una patología, no es una enfermedad, perdón, es una patología muy estigmatizante. La gente que tiene parálisis facial tiene, durante el periodo agudo, se saben aislar bastante de las cuestiones de las actividades sociales. Es algo que rápidamente se nota y muchas veces, si dejan secuelas, los pacientes se sienten muy comprometidos por esta lesión cuasi estética, pero no es solamente estética, también es funcional. Y si fuese estética solamente y eso repercute negativamente en sus relaciones sociales, es algo que tenemos que tener en cuidado. Solamente acá ven, acá este gráfico, ven acá las dos cortezas, esas dos onditas, esa está marcada la corteza cerebral, conectas el origen de las neuronas, que como ustedes ven, una parte de ella se cruza hacia el núcleo motor principal del facial y la otra hacia sinapsis en el mismo núcleo motor, por la razón por la cual cuando nosotros tenemos una lesión en la corteza cerebral, como hay inervación del lado contralateral y hay una afectación en la cara, la parálisis facial central, nosotros vamos a encontrar que hay una mínima, digamos, menos sintomatología en la hemicara lesionada en el extremo superior, básicamente los párpados y en la frente. En cambio, en la parálisis facial periférica, se me fue el puntero del mouse, tenemos una sección que abarca toda la eferencia hacia los músculos de la mímica. Entonces, la afectación no solamente va a estar dictaminada en el cuadrante inferior, sino que también, y muy marcada, en el cuadrante superior. Razón por la cual eso le da la sintomatología tan característica, ¿no?
Esto es solamente para recordar, fíjense el núcleo facial, ¿no? El 9 acá, y cómo está interrelacionado anatómicamente con el abducens o el motor ocular externo, como lo quieren decir, y también con el centro, el núcleo salivatorio y el núcleo vestibular, ¿no? Están todos en una porción anatómica extremadamente pequeña que dan lugar a que muchas veces estos pacientes tengan, debido a los factores de neuroplasticidad que tenemos todos, que tengan las inervaciones atípicas o reinervaciones atípicas y generen alteraciones de la salivación, alteraciones de la aparición de lágrimas en los ojos, cuando se asocia los factores de reinervación luego de la lesión, cuando se asocian a estructuras que están tomando demasiado protagonismo, y eso logra que los pacientes, por ejemplo, cuando ven un plato de comida, le caiga lágrima a los ojos. ¿No? Eso es porque es una inervación atípica, es una reinervación atípica, producto de la neuroplasticidad que tenemos todos en el sistema nervioso. Bueno, esto era para recordar un poco la anatomía, no quiero hablar mucho sobre esto. Sí pensar, ¿no?, que fíjense que el nervio facial tiene todas estas ramas colaterales adentro del peñasco, ¿no? Tiene el nervio supertoso superficial mayor, el menor, el nervio del músculo estribo, la cuerda del tímpano y un ramo anastomótico que se une con los músculos, con las otras ramas musculares para el músculo estribo. Entonces, muchas veces tenemos que el paciente que tiene lesión facial también tiene alguna alteración sensitiva secundaria auditiva. No es muy frecuente, pero son cosas que podemos encontrar, ¿no? Y tenemos, bueno, todas las ramas, ¿no? La rama anastomósica del océano par, la rama sensitiva, el ramo auricular posterior, que se divide en posterior y superior, el occipital, y la rama motora, básicamente, para el digástrico y el estiloideo. A ver, nosotros tenemos que este músculo facial, además de los músculos de la mímica, va a afectar estos dos músculos en particular, ¿no? El digástrico, el vientre posterior y el estiloideo. Y estos músculos, ¿cuál es la función de estos músculos? Son dos músculos que trabajan en el posicionamiento y en las diferencias de tracciones que se imparte desde la musculatura esquelética hacia el hueso dioides y repercuten con el posicionamiento laringio, sobre todo para el momento de la deglución. Entonces, estos músculos, si están muy afectados por el facial y el paciente tiene algún tipo de alteración previa, puede desencadenar que el paciente tenga severos trastornos de deglución asociados a esta parálisis facial, que vuelvo a decir, puede ser central o periférica, ¿no? Bueno, y después tenemos las fibras, las terminales, ¿no? Para el temporal, frontal, palpebral, las nasales, las nucleares superiores, que son sensitivas, los filetes bucales, los mentonianos, y los cervicales, que también son sensitivos. Entonces, ese es la salida del nervio, cómo se divide y cómo va dando todos los ramilletes y dando distintos tipos de inervaciones. Es un nervio muy extenso, muy complejo, en el cual la anastomosis parasimpática que da también tiene relación directa con la glándula parótida, razón por la cual es esto que les contaba, ¿no? Estos fenómenos que suelen pasar cuando el paciente tiene una lesión facial y aparecen estos fenómenos, ¿no? Que el paciente ve, quiere comer algo y el ojo se lo merece, el lagoftalmio se exacerba. Solo para recordar, esta es una imagen de un recorte del nervio, ¿no? En el cual tenemos el haz nervioso con la fibra nerviosa recubierta por el paquete y todo está recubierto por el tejido conectivo, y esto va a ser de mucho conocimiento actualmente con los estudios de las fascias y las técnicas que hay para abordar las mismas. Bueno, hay distintos tipos de lesiones, la neuropraxia,
la axonotmesis y la neurotmesis, ¿no? La neuropraxis solamente es una conducción interrumpida temporalmente, generalmente por un estímulo mecánico, que cuando el estímulo mecánico se libera, esta conductividad se restablece sola. Luego tenemos la axonotmesis, en la cual tenemos un endoneuro intacto, pero se lesiona la continuidad del axón. Ya la presión que se ejerció o la alteración o el efecto mecánico sobre el nervio fue el tiempo suficiente para que haya algún tipo de sección directa del axón, ¿no? Y luego tenemos la neurotmesis con 3 niveles, ¿no? La que le sigue a la axonotmesis, que es daño en la continuidad del axón y también del endoneuro. El cuarto nivel, que daña el axón, a la vaina y al fascículo, y en el quinto tenemos la lesión completa. Esto es importante para comprender también cuando tenemos un paciente con parálisis facial, que muchas veces estos pacientes, esos que tienen una respuesta rápida al tratamiento, a cualquier tratamiento, y que responde de una manera muy efectiva, muchas veces obedece al tipo de lesión que tenga previamente, ¿no? Eso es el tipo de lesión del nervio, si estamos hablando de periférica. Y bueno, esta es una clasificación de Sutherland, después si ustedes la buscan, ¿no? Va a dar una clasificación de tipo al tipo de alteración que se está manifestando, cuál es la clínica que poseen y qué tipo de afectación tiene el paciente en cualquier, no es propia del nervio periférico facial, sino que es aplicable a cualquier lesión del nervio facial. Las lesiones del facial, si bien nosotros somos grandes receptores de pacientes con lesiones de parálisis facial Frigoli, también es cierto que hay muchos compañeros que trabajan con pacientes traumatizados, con politrauma, traumatismo craneoencefálico, y bueno, esto es básicamente el algoritmo que se usa en el caso de la aproximación terapéutica cuando hay una lesión del nervio facial a nivel de cualquier nervio periférico, pero bueno, ahora no se puede aplicar al facial y ver si aquí hay lesiones cortantes o no hay lesiones cortantes y cuáles son las acciones clínicas, ¿no? Porque fíjense acá en este punto, dice, sigamos acá la línea, hay una herida abierta, está hemodinámicamente estable, sí, se hace una revisión quirúrgica, está un nervio continuo, no está nervio, no hay continuidad en el nervio, está una herida contaminada, se la limpia, qué sé yo, y se sutura en los extremos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se sutura en los extremos? Esto es básicamente lo que ven acá en el caso de un nervio periférico, pero también se aplica en un acto quirúrgico, me refiero, ¿no? Pero también se aplica a las reinervaciones, ¿no? Si el nervio que nosotros estamos acá viendo, no veo el curso, ahí está. Si nosotros vemos el nervio que está seccionado, lo que hace el neurocirujano es unir la vaina, básicamente, y deja los dos cabos en contacto. No hay otra forma para hacerlo, ¿no? Y muchas veces, en los estudios de neurofisiología, se ha comprobado que los factores neurotróficos que tenemos todos en nuestro cuerpo se pueden aplicar en esta vaina que estamos viendo, que se reconstruye quirúrgicamente, y de esa manera se acelera el proceso de regeneración de estos nervios, de estas secciones neurológicas, ¿no? Esto es un procedimiento que se conoce comúnmente como neurotomía, en la cual se hace la neurografia, perdón, en la cual se hace este tipo de reconstrucción de la vaina y actualmente en algunos lugares se encuentra en estudio la aplicación de estos fenómenos, de estos mecanismos y productos, de estos componentes electroquímicos que son los factores neurotróficos que aceleran este proceso de regeneración, ¿no? Esto es como rompiendo un poco el paradigma de lo que sucedía, de decir de que el nervio seccionado no se podía reconstruir. Ahí ven, por ejemplo, una cirugía del miembro superior
en la cual hay una sección evidente, estímulo del nervio mediano, y se lo ve después de la cirugía como si hay un engrosamiento de la vaina, pero hay una continuidad que le permite el funcionamiento de alguna manera de este nervio periférico, ¿no? Lo que podemos ver acá es una triple conexión, ¿no? de secciones de nervios que se sustenta con este mecanismo. ¿Para qué me pongo a mostrar esto? Básicamente para pensar que cuando tenemos un paciente con parálisis facial y este paciente no recupera la función rápidamente, tenemos que preguntarnos nosotros qué estamos haciendo como terapeutas de ese paciente. Porque probablemente tenemos otros recursos para aplicar y si nosotros insistimos siempre en el mismo recurso, estamos cometiendo un acto que no es beneficioso para el paciente y que no es acorde a nuestro pensamiento como profesionales. Los diagnósticos topográficos y etiológicos son múltiples, ¿no? De acuerdo al tipo de lesión, pueden ser centrales, como centros severos, tumores, un Guillain-Barré, a nivel de los núcleos, ¿no? Hay enfermedades como la ELA, como la enfermedad de pontovulvares, hay patologías más extrañas como el Moebius, y a nivel periférico tenemos traumatismo de la base del cráneo, ¿no? Las infecciones por herpes, ¿no? Algún tipo de diabetes, otitis maltratadas, y la parálisis de Bell, que es la más frecuente que nosotros vemos en los pacientes, ¿no? Bueno, y hay unilaterales y bilaterales también. Hay mucho para hablar sobre esto. Básicamente tenemos que pensar de que hay parálisis facial central, ¿no? Nuclear o de neuronas motoras superiores, que hablamos que se manifiesta en el cuadrante inferior de la cara. Están las parálisis faciales nucleares, las intranucleares y las distales. Bueno, en la parálisis periférica podemos pensar que hay 4 segmentos, ¿no? Un segmento proximal, un ganglionar, un troncular y un distal, ¿no? El proximal está desde la salida de la protuberancia hasta el borde superior del ganglio, ¿no? El ganglionar desde el ganglio hasta la emergencia del músculo del estribo, el troncular desde la emergencia del nervio del músculo del estribo hasta la cuerda del tímpano, y el distal desde la cuerda timpánica hasta la división de las ramas terminales. ¿Qué es lo que nos presenta un paciente que tiene parálisis facial? Todos lo conocemos, tiene parálisis. La parálisis se acompaña de la atrofia de la musculatura, presenta el lago oftalmo, que es esta eversión del párpado inferior, que se llena de lágrima y da esa apariencia como de ojo triste y generalmente una lesión de la conjuntiva ocular, una conjuntiva demasiado seca, con mucho enrojecimiento. Si le pedimos que el paciente mire hacia arriba, vemos el signo de Bell, ¿no? Entonces que se ve la conjuntiva del ojo como si el globo ocular desaparece, y si mira hacia abajo, el globo ocular se mueve mucho más lento y es el signo del negro. Y en las lesiones tronculares, ¿no? Se sumaba la hipo o la ageusia, hipogeusia o ageusia, o sea, la pérdida o disminución del gusto, algo tan ahora asociado al COVID, pero bueno, los pacientes que tienen tipo de lesión pueden tener este tipo de signos, y en las lesiones ganglionares se suele sumar una hiperacusia, ¿no? Con la presencia de acúfenos y molestias en la audición. Entonces, ¿dónde llegamos con todo esto a pensar dónde nos paramos, ¿no? Tenemos 2 elementos que nosotros manejamos, la terapia manual y la terapia física. Sobre la terapia física, bueno, es bastante difícil pensar en la aplicación de medios físicos. Yo sé de que los colegas que usan la electroestimulación, nosotros, o la mirada que uno tiene más parado de la terapia manual, no acompaña a la terapia, no comprende la aplicación de electroterapia, y menos en este grupo de pacientes, porque los pacientes, todos estos factores de neuroplasticidad que se ponen en funcionamiento, dependen
de que haya la síntesis de factores neurotróficos de manera natural. La contracción muscular se produce porque hay la activación de la sinapsis neuromuscular. Esa sinapsis neuromuscular deja liberado. Luego de que se activa el neurotransmisor, se recaptan estos componentes ya disgregados del neurotransmisor, son recaptados y se reutilizan en una parte de ellos para formar estos factores neurotróficos provenientes de la periferia. Y estos factores neurotróficos funcionan como un target, o sea, un objetivo hacia el cual después la vía se tiene que comunicar. Y realmente todo ese proceso, cuando nosotros tenemos un paciente que se le aplica por un protocolo la terapia, la electroterapia, se pierde. Entonces, si bien no hay un estudio que nos diga, yo no encontré un estudio que diga realmente qué porcentaje de pacientes puede recuperar esto o no, porque no se aplican bien las escalas. Hay una escala para la parálisis facial, que es la escala de House-Brackmann, ¿no? Es esta que estamos viendo, que si uno tiene que hacer un estudio, tiene que pensar en los pacientes, uno tiene que aplicar la escala, ¿no? Es bastante simple. Grado 1 es normal, como todos nosotros, a no ser que haya ahí con una parálisis facial. En grado 2 es disfunción leve, ¿no? Simetría normal en reposo. En movimientos, la frente tiene una buena función en la arruga de la frente, pero el ojo se cierra completamente con mínimo esfuerzo, ¿no? Si uno le pide que haga mucho esfuerzo, puede ser el ojo, pero con un esfuerzo espontáneo llega al mínimo, llega a ese tipo de cierre. Y hay ligera o una debilidad muy leve de la musculatura cuando uno inspecciona, evalúa al paciente de una manera meticulosa, ¿no? No hay sincinesia, no hay contractura ni espasmos faciales. El grado 3, ¿no? Es la difusión moderada. En el reposo hay simetría y el tono muscular es normal. Sobre tono podemos hablar también bastante, ¿no? Hay una diferencia clara entre ambos lados, sin que haya desfiguración evidente. Eso es la clasificación de grado 3. Esas parálisis faciales que uno lo ve que dice, tiene la parálisis facial, pero no está totalmente deformado o arrastrada la cara por la gravedad, ¿no? Solamente puede cerrar palpablemente el ojo con mucho esfuerzo, y el movimiento de la región frontal es muy leve, prácticamente imperceptible, ¿no? Hay asimetría en la comisura bucal en los movimientos máximos. El grado 4 es moderadamente, ¿sí? Claudio nos hace un comentario que según los neurólogos no piden la electroestimulación porque genera movimientos anormales con el paso del tiempo. Repetime la observación, Ana, por favor. Sí, Claudio nos comenta, colega, que según los neurólogos no piden la electroestimulación porque genera movimientos anormales con el paso del tiempo. Sí, claro, sí. Puede generar los espasmos faciales. A mí me pasó una experiencia de ir a dar una charla como esta, nada más que en la presencialidad, y atender a una paciente y aplica todo, bueno, todo lo que corresponde a terapias manuales, todo lo que yo hago, que ustedes saben, bueno, lo que no saben, pero yo hago Castillo Morales. Y bueno, la paciente respondía muy bien, pero tenía un espasmo facial muy grande con el que tuve que estar luchando toda la sesión esta de muestra en una charla con los colegas, ¿no? Y cuando termino de hablar, me dice la señora, termino de trabajar con ella, me dice la señora, entonces dice, ¿me tengo que seguir haciendo los golpecitos de corriente? No, le digo, señora, sería conveniente que usted no se haga más esos golpecitos de corriente. Y estaba quien le aplicaba la electroterapia, sentaba a mi lado, la chica esta. Y ella me dice, pero lo que pasa es que, bueno, uno hace cursos y te enseñan a hacer eso. Bueno, el fundamento que da esto es ese. Si uno aplica la electroestimulación y vos tenés un grado 1 o un grado 2 de la escala de House-Brackmann, vas a tener buen resultado. Cuando vos tenés un grado 3, 4 o 5, la aplicación de electroterapia desencadena después de espasmos faciales incontrolables, que desencadenan algo muy parecido al blefaroespasmo, ¿no? El blefaroespasmo es un tipo de entidad patológica extrapiramidal aparte.
pero en la clínica los neurólogos te saben hablar que el paciente tiene un blefaroespasmo cuando es producido muchas veces por la aplicación de la electroestimulación. Yo, por eso te digo, eso es lo que no se suele indicar porque genera todo tipo de complicaciones. Pero como le digo, hay gente que lo usa, hay gente que lo enseña a usar y hay un mercado de gente que lo fabrica los aparatos y bueno, yo no digo que no se puede usar en todos los casos, pero no lo usaría nunca. Bueno, yo no uso la estimulación, pero no lo usaría en un grado 3, 4, 5, ¿no? Porque el espasmo, que está marcado ya a partir del 4º grado, se hace intolerable. Tucu, Diga. hay un comentario del licenciado Carrizo que ¿Sí? dice que en su caso, un paciente que le aplicó electroestimulación más la terapia manual y salió con éxito. Y que nunca tuvo movimientos involuntarios ni tiene en la actualidad. Claro, pero Parálisis fue antes de la pandemia y hasta el día de hoy está bárbara. Ahora, bien, yo te conto. Sí, déjame que le responda al colega, ¿no? Sí. Primero que tenemos que, Neto va a hacernos un poco, un caso sirve para un colega, ¿no? Pero no hace a la uniformidad de los casos. También es cierto de que hay que pensar de qué grado de parálisis facial tenía el paciente en cuestión, de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque si vos tenés un grado 5, grado 6, y vos aplicás la estimulación, vas a generar espasmo. Claro. Ese. Porque la sección del nervio es total. Entonces, no hay una relación directa y entonces cuando se logra irradiar tensión aparece de un modo espasmódico. Pero depende del caso. Por eso te digo, en un caso, 1º grado, 2º grado, entre el 2º y 3º, electroestimulación, se podría aplicar. Yo no lo uso, yo no la uso en ningún grado, ¿no? Pero en un grado más grave, corres el riesgo de generar espasmo. Sí, Ana, ¿qué me estabas por decir vos? No, justamente te iba a preguntar eso, si vos aplicarías, digamos, en qué grado o en qué momento por ahí de la terapia sí lo aplicarías, supongamos que lo harías. Eso era nada más, pero ya lo dijiste. No, a ver, yo te digo, yo tuve mi experiencia con, por ejemplo, las ondas rusas. Yo me equipé y me formé un poco para poder usar ondas rusas en los pacientes con Guillain-Barré. Y como te digo, lo apliqué en 2 pacientes, no es una medida válida científica, ¿no? Pero en 2 pacientes, en la aplicación de las ondas rusas contra la terapia manual, lo que yo hacía habitualmente, no tenía sentido. O sea, no tenía sentido. Y además, yo tengo un pensamiento con esto, ¿no? Por definición neurofisiológica, el tono muscular es la contracción alterna y asincrónica de las fibras musculares, bla, 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 bla. Es alterna y asincrónica. ¿Cuántas veces al día el músculo se contrae en toda su magnitud de una manera cuasi tetánica? Nunca. Jamás de los jamases. ¿Cuántas veces sucede esa misma contracción cuando aplicamos la electroestimulación? El tiempo que le apliquemos la estimulación. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15. Pero en ningún momento del movimiento fisiológico normal aparece ese tipo de contracción, ¿no? Entonces, realmente uno se pregunta, si vos le aplicás a un músculo que está parcialmente denervado, atrofiado por desuso, que ha perdido la capacidad y ha perdido, o sea, todo el mecanismo trófico muscular se ha visto afectado por la patología de base, en el caso de Guillain-Barré, por ejemplo. Y vos sometés a ese músculo a un tipo de contracción durante 5, 10, 15 minutos. ¿Realmente uno tiene control sobre la fatiga de ese músculo? No. Yo no creo. Yo no he buscado información y inclusive el término de fatiga es tan ambiguo porque no tenemos un parámetro para decir, bueno, lo uso hasta acá. Entonces uno termina usándolo, y ojo, yo soy kinesiólogo y lo aplicamos con los pacientes, uno lo termina usando a ojo de buen cubero, ¿no? Mira, yo un día hablaba con ese sería interesante que ustedes lo convoquen también al licenciado Fernando Izaguirre, que es un instructor Feldenkrais, y el Fer, estuvimos trabajando juntos en un tiempo, es un tipo macanudo, y yo le preguntaba
por qué en Feldenkrais estima que tiene que usar 25 veces un movimiento para que lo aprenda. Entonces me dijo, sí, porque es casi como un hecho, ipso facto, que se acepta dentro de esa línea de pensamiento. Pero no hay una base para decir cuántas veces hacemos un movimiento para aprender. Hay teorías y hay análisis de un movimiento aislado solamente, ¿no? Pero, entonces yo siempre me pregunto, cuando trabajamos con un paciente, le decimos, a ver, un paciente con parálisis facial, a ver, vamos a cerrar los ojos. Cierra el ojo, cierra el ojo, 1, 2, 3. ¿Cuántas veces le pedimos que cierre el ojo? ¿Cuál es el límite? Esas son las cuestiones que uno tenemos que comenzar a pensar. Por ejemplo, ¿no? En un momento te dije, o hablé en voz alta, pensando en ustedes, los moderadores, el tema del tono muscular. No hace mucho tiempo yo me enteré por una colega de Alemania que la cantidad de usos neuromusculares en los músculos faciales es la menor que hay en todo el cuerpo humano. Hay determinados grupos musculares dentro del complejo neurofacial que no tienen uso neuromuscular. O sea, no tienen el bucle sensitivo y por lo tanto uno también tiene que pensar por qué responden estos pacientes, ¿no? Porque, a ver, analicemos un poco las terapias manuales, ¿no? Vos decís, aplicamos CABAT, ¿no? CABAT, ¿qué es lo que usa como base? El reflejo de estiramiento. Y entonces el reflejo de estiramiento, el estímulo se aplica sobre el uso neuromuscular, ¿no? Entonces, realmente, si se aplica sobre el uso neuromuscular y no hay el estiramiento, sobre qué se está aplicando y por qué funciona. También Castillo Morales utiliza estiramiento, la estimulación de la zona motora. Se pensó mucho tiempo que se aplicaba sobre el estiramiento y realmente uno no sabe. Entonces, bueno, está bien conocer de que no sabemos realmente qué es lo que está pasando y empezar a pensar, ¿no? Y de este tipo de charlas, que para eso están, parece a mí, que uno comience a pensar, ¿no? De decir, mira, otro equipo tipo este. O sea que esto realmente no es tan así como me enseñaron o como está publicado en los libros. Actualmente se sabe ese tipo de información, ¿no? Y lo cual te deja pensar muchas cosas con respecto al tratamiento de los pacientes. Decime, Ana. ¿Sigo? Bien. Sí, seguí. Perdón. No, porque vi que había como 16... No, porque están saludando. Estamos hablando de colegas que están ingresando a la charla. Bien, entonces, bueno, como decíamos, ¿no? El grado 5 es severo, ¿no? Hay solamente una ligera actividad motora perceptible, en el reposo y asimetría, frente sin ningún tipo de movimiento, ojo con cierre completo y boca con un leve movimiento. Yo tengo un paciente que nació con una agenesia del núcleo motor del facial, o sea que lo atiendo desde su nacimiento. Actualmente tiene 18 años y obviamente que la atención siempre fue errática. Cuando era niño la atendí mucho más tiempo, bebé, y después entonces fue alternando porque él se fue a estudiar a otra localidad, vuelve, y recién ahora él está como interesado en volver a hacer terapia. Entonces, era un paciente que estaba básicamente en un grado 5 y ha quedado en un grado 4 en la terapia. Con la terapia que se aplicó así, pero de una manera bastante errática, bastante mal aplicada, ¿no? Porque cuando era muy niño era una lucha, cuando era un bebé. Después cuando dejó de ser bebé y se convirtió en un niño, no hubo forma de atenderlo. Hasta que comenzó la pubertad. Entonces pasaron años. Y a pesar de eso, se obtiene el resultado. Y bueno, el grado, está me he puesto acá, perdón. El grado 6, ¿no? Hay parálisis facial total y no hay movimiento facial y hay pérdida total del tono. A mí me tocó 2 de estos pacientes. Estos pacientes sí, y te puedo hacer, en estos pacientes usé también la estimulación. Y son grupos de estos pacientes que tienen grado de parálisis total, no hay respuesta. ¿Pero por qué? No porque la terapia o el medio que estamos usando, si es manual o es mecánico o físico, está mal aplicado, sino porque la lesión del nervio es total, ¿no? Entonces me tocó con una señora, no sé,
investigadora del CONICET de 60 años, qué sé yo, con todo un tema, encima una profesora, una señora que era escritora y tenía un doctorado en lenguas, ¿no? Que era una persona que su hacer cotidiano correspondía a la lectura y a la lectura en público, quedó con una parálisis con tantas secuelas, ¿no? Y una niña, una joven de 18 años. Eso, bueno, y esos pacientes que no hubo con qué, no había forma de irradiar tensión desde cadenas inferiores, no había forma de irradiar tensión desde el lado contralateral, no había ninguna forma de irradiar tensión muscular con ninguna terapia, y ni tampoco funcionaba con la electroestimulación. Bien, hoy, ¿qué se hace? En muchos países se utiliza la electrocardiografía para poder determinar realmente cuáles son las fibras nerviosas, las fibras musculares más activas, para poder tener un panorama más detallado de las características del paciente, ¿no? Hay desarrollos de electromiógrafo de superficie que lo podemos usar los kinesiólogos tranquilamente, y podemos aplicar, y yo no tengo ese aparato, siempre estoy en búsqueda de él, pero es algo con lo cual uno tiene realmente un conocimiento de saber cuál es la fibra muscular activa y de qué manera esa fibra, conociendo la anatomía, de qué manera esa fibra transmite tensión a través de las fascias y repercute o se trabaja de una manera conjunta dentro de una sinergia. Bueno, y esto, por ejemplo, miren, ¿no? Estos son pacientes que me lo pasaron un colega de Neuquén, un paciente de 36 años, ¿no? que es comerciante, tuvo gripe 2 semanas, y el tratamiento correspondió a 2 semanas de tratamiento durante 30 minutos, solamente con lo que corresponde a elementos de terapia manual, ¿no? Vemos que es un paciente que tiene un grado 2 de la escala que acabamos de hablar, ¿no? Es un paciente que tiene muy poca asimetría, ¿no? Y claramente en ese paciente, después de 2 semanas, de lunes a viernes, de terapia solamente con terapia manual, con lo que corresponde a la modelación de los músculos de la mímica de Castillo Morales, que es lo que él hizo, porque es lo único que sabía hacer este colega, él logró este resultado, ¿no? Entonces uno ve, claro, pero claro, la parálisis facial que estamos viendo es esta, no es otra parálisis facial mayor, ¿no? Este paciente tiene 33 años, no trabaja, ¿no? Tiene alteraciones psiquiátricas, como antecedentes, y también se aplicó el mismo tipo de tratamiento de los 30 minutos, 2 semanas de lunes a viernes, ¿no? Entonces ya vemos una paciente que tiene otro tipo de asimetría facial. Ya no es un grado 2, ya es un paciente que va en el grado 3, ¿no? Entonces, bueno, después del tratamiento logró bastante simetría, pero sin embargo, inclusive la cara de la señora ya tiene una condición asimétrica natural, ¿no? Pero que hay gente que tiene mayor asimetría en la cara. Fíjense, este paciente tiene 42 años, ¿no? Conducción de un chofer de taxi, que tuvo la parálisis facial por estrés también, ¿no? Tuvo también el mismo tiempo de tratamiento, y vemos el paciente solamente con 2 imágenes, ¿no? La imagen inicial en la remera azul, y luego la otra imagen en el reposo con el campera roja, en la cual se ve que hay un logro de la simetría muy grande. ¿A dónde apunto esto? Por ejemplo, cuando uno trabaja con otras metodologías, o sea, uno dentro de las terapias manuales, ¿no? Uno tiene que usar, por ejemplo, FNP y Castillo Morales, ¿no? Cuando uno aplica FNP, el recurso más aplicado es el stretching muscular y la irradiación desde el músculo contralateral para el músculo que está afectado. En Castillo Morales no. ¿Qué hacemos en Castillo Morales? Regulamos la actividad y buscamos la forma que el paciente pueda activar la musculatura por sí sola, con una mínima expresión, pero sin que haya irradiación desde el otro lado. Porque, obviamente, si vos tenés el impulso nervioso que uno usa
Cuando busca irradiar es un impulso que se está reforzando con la resistencia. Y obviamente que un impulso va a viajar más efectivamente y más rápidamente por la vía que está más facilitada, que es la vía del lado sano. Entonces lo que uno hace con eso es que genera que todo estímulo que uno haga vaya más dirigido hacia el lado sano, y luego la carga energética que se puede irradiar hacia el lado paralizado es mínima. Y si se irradia, tiene mucha carga, mucha cantidad de estimulación, y es lo que puede desencadenar después los espasmos. De igual modo que el uso de electroestimulación ha ocupado todos los casos. Entonces trabajamos con recursos específicos que tenemos en una terapia, con zonas motoras específicas, de posturas específicas y todo lo que se hace para que el paciente pueda hacer ese tipo de activaciones sin que tenga tanta irradiaciones en el lado contralateral. Tucu. Diga. Cecilia nos consulta Sí. si los grados los valorás a partir de la función inicial. Sí, claro. La valoración de la parálisis facial se hace desde que cuando usted llega el paciente al consultorio. Y se va reevaluando todos los días. Claro. Y Claudia Faría nos pregunta si podrías dar un ejemplo de esas activaciones. Bueno, ¿cómo estamos a tiempo? No, terminemos con estas imágenes y ya busco un video. Bueno, este paciente tiene 34 años, ¿no? Trabaja en una carnicería, ¿no? Tuvo mucho dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de oídos, también el mismo tipo de tratamiento. Y tengo dos fotos de chico, no. Esto es el tratamiento, este es el paciente, ¿no? Pero fíjense cómo era logrado la restitución de las arrugas en el frontal, pero claramente que es un paciente de segundo grado, ¿entienden? Distinto a este señor, espérense un poquito, este no, este paciente. Este paciente tiene 64 años, es un albañil, no es un albañil, es un peón de campo, ¿no? También tenía mucho dolor en los oídos y mucho estrés, y el tratamiento se hizo durante 2 semanas también, pero fíjense cómo ha caído toda la estructura facial. Esto probablemente se deba a que ya la tensión y la tensegridad de la fascia se haya perdido con el tiempo, por la misma edad del paciente, por la misma acción de la gravedad y por la pérdida del tono muscular, y la ruptura del equilibrio entre las cadenas musculares normales, y cuando aparece la parálisis facial, quizás aparece con mayor hincapié, ¿no? con mayor gravedad. Este paciente que ustedes están viendo, también después del tratamiento logró una simetría en reposo bastante aceptable, pero inclusive este paciente me decía el colega que le aplicó la estimulación porque no lograba responder, ¿no? Entonces, eso es lo que se logró después, con el tiempo del paciente. Este paciente tuvo más de 2 meses en terapia y logró pero usó todos los recursos, usó taping, usó las terapias manuales y también usó la electroestimulación. Bien, a ver esta. Bueno, y ahora les voy a mostrar algo de trabajo. Denme un segundo que busque un segmento de video que sirva para algo. Excelente presentación, Tucu. Como siempre, nos tenés mal acostumbrados, ¿eh? La verdad que muy claro, y como decía Cecilia en un momento, hay cosas que siempre generan debate, ¿no? En lo que es el tratamiento. Y quedó muy, muy claro en la pregunta cuál es tu postura y por qué. Que es lo más importante, ¿no? El por qué usamos o no usamos determinada técnica. Sí, para mí eso es muy, muy claro. En cualquier técnica que uno utilice de cualquier área en la que uno se desempeñe, saber el por qué lo hace
es como fundamental. Bien. Mientras vos buscas el video, yo les voy contando que tenemos 101 participantes, así que agradecerles a todos los que nos están acompañando esta tarde. Hola María Pía, te veo. Ahí estoy listo. Perfecto. ¿Dónde está? Este muchacho tuvo una parálisis facial a Frigori, lo vimos en el centro de prácticas de la universidad, y es un paciente que tenía blefaroespasmo, o sea, empezaba a aparecer el espasmo. Entonces, todo lo que estábamos trabajando era para controlar que no aparezca eso. La magnitud de la respuesta se debía hacer porque ya empezaba a aparecer que el paciente miraba para arriba y el ojo empezaba a contraerse solo, ¿no? El párpado. Entonces, bueno, ahí salté para pasar la parte de la modelación, que es todo un trabajo sobre la musculatura facial, que bueno, lento, y busqué directamente la parte de la activación. Ahí lo que estoy trabajando es el piso de la boca. ¿Por qué es importante trabajar el piso de la boca en este grupo de pacientes? Recuerden de que el facial inerva al digástrico posterior y al estiloideo, que repercuten en la tensión del piso de la boca. Entonces, si uno baja, si uno encuentra un piso de la boca duro, con mucha tensión, y uno puede trabajar sobre esa disposición del piso de la boca, baja la dureza, el tono muscular del piso de la boca, la función sobre el hueso hioides, la función sobre el posicionamiento laringio se va a ver beneficiado. Lo que yo les estoy marcando, porque estoy eso en la práctica, les estoy marcando a los chicos que yo, al hacer un pequeño estímulo, en eso que estoy haciendo, ese contacto, dispara del lado contrario la fibrilación, ¿no? Y ahí, bueno, cuando uno trabaja con estos pacientes, solemos usar este recurso, ¿no? Que es lograr una toma que nos permita el aumento de la presión intraoral, ¿no? Aumentar la presión intraoral y que eso genere deglución, y que esa deglución se logre sin la aparición de los espasmos, es el objetivo en ese momento de esto, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se coloca la mano, se barre la mejilla, en el caso que estamos viendo, barro la mejilla derecha del paciente con la palma de mi mano, y voy a tomar, ¿no? con el dedo pulgar el labio superior, los otros dedos y el piso de la boca y el labio inferior, y la punta de los dedos para barrer la hemicara del lado contrario, ¿no? Entonces uno hace como una maniobra que se llama de vacuum dentro de lo que es Castillo Morales, y esa maniobra tiene por sentido aumentar la presión intraoral, y ese aumento de la presión intraoral repercute luego en que el paciente aumente el tono del labio de cierre labial y que degluta. Pero básicamente estoy aplicando eso para que el paciente se enfrente a una situación de estimulación sin que dispare el espasmo que es el problema que estaba teniendo el muchacho. Fíjense cuando yo, no sé si ven ahí, miren. Cuando yo estimulo el labio, el ángulo externo de la boca, el labio del izquierdo, fíjense cómo parpadea con el lado derecho. Y eso muchas veces es el inicio del disparo de los espasmos, ¿no? Cuando ustedes ven, miren. Fíjense que el ojo izquierdo no ha parpadeado nunca, ¿no? Entonces, toda esa tensión que uno, o cualquier estimulación que uno genere sobre mi cara izquierda de este muchacho, desencadena el parpadeo del lado derecho. Y eso se puede comenzar a traspasar hacia el párpado izquierdo de una manera espasmódica. Esa es la génesis del espasmo de los pacientes estos. Tucu. Diga. Hay una pregunta de Leandra, puede ser, sí, una paciente que después de un año empieza a rehabilitar. Sí. ¿Qué opinas? Nunca es tarde.
Ajá. Nunca es tarde. Mucho tiempo se habló, porque inclusive, vamos a transgredir el tema, en los pacientes con parálisis cerebral se hablaba de que no era, antes se decía que hasta los 2 años, si lo que no se lograba en los 2 años, no se lograba más. La realidad, que con los factores de neuroplasticidad como se conocen hoy, es totalmente necio, por usar otra palabra, decir de que uno no puede tener mejoras en el paciente, porque la kinesiología va mucho más allá del entrenamiento muscular. La kinesiología excede totalmente eso, porque nosotros podemos adaptar muchas funciones, podemos descubrir muchas cosas que el paciente no ha descubierto, ¿no? Y podemos ampliar mucho y mejorar la calidad de vida. La aplicación la kinesiología como profesión, bien comprendida, es una profesión más que hermosa, en la cual uno puede mejorar la calidad de vida de cualquier ser humano. No importa el estado con el cual esté el paciente. Si el paciente está en un estado de abandono total y el paciente, a partir de la intervención del colega, logra, no sé, una postura autónoma con adaptaciones, almohadita, y puede comer solo, ¿qué más querés? Si es un paciente que estaba sin hacer nada. Y en un paciente con una parálisis facial que estuvo 1 año sin terapia, seguramente que algo se logra. Imagínate que te conté el caso de este chico que atiendo yo desde el nacimiento, y todavía lo sigo atendiendo, cuando él me deja. Cuando él me deja. Ahora andaba con ganas de hacer pesas, entonces va y me pregunta a mí qué ejercicios hacer, y cuando me permite, trabajamos la cara. Pero es así. En todos los casos nunca es tarde, por más que no se haya empezado temprano. Anita, la peor empresa es la que no se realiza. Claro. Es así de simple. Sí, el peor accionar terapéutico es no aplicado, ¿no? Uno tiene que probar. Igualmente, es decir, a ver, electroestimulación. Yo soy de otra época. Los electroestimuladores de nuestra época eran torturadores, no eran electroestimuladores. ¿No es cierto? La Juanita debe saber, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hice las prácticas en el Hospital Córdoba, había un electroestimulador que te daba corriente, eso creo yo directamente, no era una corriente terapéutica. Yo creo que te pasaba 220 directamente, porque era dolor. Vos aplicabas eso y sentías un dolor que era insostenible antes que aparezca la contracción muscular. Mucho antes que aparezca la contracción muscular, era un dolor insostenible. Ahora los electroestimuladores tienen un nivel de sensibilidad bajísimo. Yo los he probado, vos te los ponés, sentís nada y ya tenés la contracción del músculo. Pero en la época de nuestra hija era una cosa terrorífica. Y nosotros lo hemos usado en su momento y hemos probado todo. Después con el tiempo yo, fui estudiando más y qué sé yo, y tengo una respuesta para decir por qué eso no. Pero en su momento probé todo. Y si vos tenés un paciente y el paciente te llega al año de tratamiento de vida, al año después de la lesión o 2 años después de la lesión, y te dice, mira, hoy quiero, no sé, porque hoy esa persona pudo enfrentarse a sí mismo y tener la valentía de enfrentar su patología y querer hacer algo con la terapia, y nosotros tenemos que dar respuesta, porque para eso estamos. Es así. Tucu, sí. Carolina Olivero te consulta por el tema de las sesiones. Todos los días, día de por medio. Idealmente las sesiones deben ser aplicadas todos los días, ¿no? Y además el terapeuta tiene que indicarle al paciente, tenemos dos tesituras en eso, ¿no? Digamos, una tesitura clásica de la kinesiología, ponerse frente al espejo, hacer ejercicios que pueden ser indicados, ¿sí? Pero sino también el modo de estar sentado, cómo el paciente puede contenerse el descenso de la comisura con la cara, cómo se puede apoyar en el codo, cómo le podemos dar distintas indicaciones para que el paciente solo, cuando esté sentado hablando con alguien, pueda tener un cierre labial efectivo, pueda tener menor asimetría en la cara, ¿no? La asimetría gravitacional que aparece en los pacientes con parálisis facial, eso hay que controlarlo siempre, entonces tenemos que dar indicaciones al paciente para que pueda estar, por ejemplo, sentado, ¿no? Y si tuviese una parálisis facial izquierda, colocar la mano de tal manera que uno pueda llevar toda la estructura de la cara para que el paciente pueda generar tensión a través de este contacto
y genera una estimulación por la transferencia de peso. Entonces, de esa manera uno quiere que el paciente reciba estimulación cotidianamente sin que sea un hecho terapéutico, sin que haya un corte en su vida diaria, pasando de decir, bueno, ahora tengo que hacer los ejercicios. Sí, eso se lo puedes dar, yo no digo que no se los des. Y creo que todos los que estamos acá presentes lo sabemos, no hace falta que nadie diga nada de eso. Nos está diciendo, hagan inflen el globo, porque eso ya lo sabemos todos, ¿no? Te trato de aportar lo que más sé yo. Entonces vos le podés decir al paciente, infle el globo, sople la vela, o póngase frente al espejo, mire para arriba, cierre los ojos con fuerza, bueno, todo eso le podés decir. Pero a su vez la indicación específica que podría darle yo es ese. ¿Cómo? Bueno, te vas a sentar y te vas a sentar con la mano de tal manera. Te vas a tomar un café, te vas a tomar un café cuando se podía tomar café afuera, sin barbijo. Estoy fuera de foco ahí. Pero supongamos que el paciente sale, no, pero en el bar podés tomar un café. Te puedes tomar un café y colocarte de determinada manera, cosa que te estés estimulando y nadie se dé cuenta que tenés la parálisis facial. Y bueno, respondiendo bien a la pregunta de la colega, idealmente en una parálisis facial sería todos los días la sesión de terapia. ¿Sí? Más allá de 30 minutos, 40, 45 minutos más de eso, no tiene sentido trabajar. Porque más o menos para preparar toda la musculatura, la posición diferencial de la escápula de la cabeza y todo lo demás, te insume aproximadamente 10 minutos como una enormidad de tiempo, y después te quedan 20 minutos para trabajar una pobre musculatura que está afectada, ¿no? Entonces uno puede trabajar con componentes de estimulación, pero la estimulación es intensa y el paciente más de 20 minutos no puede resistir realmente, efectivamente, la estimulación. Te voy a leer tal cual ha escrito Gabriela Castec. No, acá no le respondo. ¿A Gabriela no le querés contestar? Sí, dale, sí. Dice, muchas veces las parálisis son acompañadas con neuralgia o sensibilidad, inclusive el tacto, al inicio de la terapia. ¿Se regula la intensidad de la terapia manual en la estimulación? Por ejemplo, otras aplicaciones. Sí. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en el castillo, que hacemos? Primeramente hacemos un esquema primeramente entendemos de que el cuerpo humano está totalmente conectado. Entonces, lo primero que hacemos antes de ingresar al complejo orofacial, a la cara, por así decirlo, a trabajar, es diferenciar, ¿no?, los movimientos de cabeza y de cuello de cintura escapular, ¿no? y en una posición muy cómoda del paciente. Y diferenciamos, trabajamos con ejercicios para disociar la cintura escapular del cuello. Y después hacemos ejercicios para disociar el cuello de los músculos de la cara. Y después empezamos trabajando, mira, sobre el occipito frontal, siempre sobre el vientre occipital. De esa manera uno se va acercando y va trabajando. Si lo pensamos de la parálisis facial, vas trabajando desde las raíces sensitivas del facial hacia las motoras. Entonces, cuando vos trabajás sobre lo sensitivo antes, con disminuyendo la intensidad, respetando los tiempos del paciente, le permitís al paciente que pueda adaptarse al contacto, y esa constitución mixta del facial ya está preparándose para recibir una estimulación posterior motora porque se adaptó al trabajo que hizo el terapeuta. Bien. Gracias, Tucu. Gracias. De nada, Gaby. Podrías haber hablado vos, Gabriela. Bien, y Adriana nos comenta que ella tuvo un paciente con parálisis facial que padece cáncer con ramificación de tumor en cerebro, sí, y que logró sacarlo adelante solo utilizando técnicas manuales y ejercicios frente al espejo. Además tenía prótesis del lado contrario en su ojo izquierdo porque es ahí donde le diagnosticaron por primera vez el tumor. Por lo tanto, le extrajeron de manera total el ojo. Claro, bueno. Acá sí. Y Cecilia, sí. No, leí que Claudio preguntaba si usaba vibraciones, no sé qué Claudio, pero bueno, yo respondo. El concepto Castillo Morales vibra siempre, así que sí, claro, pero son vibraciones manuales, no usamos aparato. No usamos, vibramos con la mano nosotros. Sí. Y Cecilia pregunta si se utiliza termoterapia o crioterapia.
Bueno, sobre la termoterapia y la crioterapia hay que tener cuidado. La aplicación de crioterapia en pacientes que tienen espasmo muscular está indicada para disminuir la manifestación del espasmo. Entonces, como una preparación para el trabajo, ¿no? Pero eso no va a quitar lo que tenga el paciente. Lo que debemos hacer con el paciente es sensibilizar, que se puede hacer con la crioterapia, ¿no? Y a partir de la crioterapia uno puede empezar a trabajar para que el paciente se vaya adaptando a la estimulación, pero posteriormente ese es un recurso que tiene que salir de la terapia, ¿no? El paciente no tiene que ser crioterapia dependiente, porque puede generar efecto rebote y estimular aún más negativamente los componentes neurológicos. Y en cuanto a la termoterapia, Patricia, ¿no? Sí, y en cuanto a la termoterapia, a ver, uno la puede aplicar a la termoterapia, pero tiene que ser aplicado muy criteriosamente con los elementos, no sé, si lo vas a aplicar con un infrarrojo, con la distancia recomendada para la aplicación del infrarrojo. Y la terapia no consiste en aplicar el infrarrojo. Porque el paciente cuando vino caminando en Villa Dolores a las 3 de la tarde, que le diste el turno desde la casa hasta ahí, ya tiene el infrarrojo encima puesto. Te aviso. En Villa Dolores. Sí. Y en Tucumán también. Entonces, la terapia no consiste, porque muchas veces he visto pacientes que me dicen, sí, yo iba a terapia y me ponía la lámpara y después me hacía 2 o 3 veces y ya estaba. Y bueno, pero eso no es terapia, ¿no? Entonces, sí, la lámpara vos la podés poner para que haga el efecto de la hiperemia, para que disminuya el dolor, disminuya la sensibilidad, o para que aumente el confort del paciente, y ya es un hecho terapéutico, ¿sí? Pero no es lo único. Lo otro viene después, ¿sí? Bien. Patricia García, ¿cuánto tiempo conviene hacer en la sesión la terapia manual? Eso, 30 Creo que minutos. lo dijiste recién. Sí, 30 minutos. Más de eso, 30 minutos. si llegas a 40, 45 minutos es como un hecho ya extraño de la vida, sí. Tucu, otra pregunta. Teniendo un paciente, ¿cómo? No, seguís ahí. Teniendo un paciente con parálisis facial Sí. y tiene afección en miembros superiores e inferiores. En ese caso, ¿se hace la terapia primero facial, después los miembros o viceversa? Porque pregunta de que le parece que es demasiada información y que capta el sistema nervioso, la médula, las cadenas musculares. ¿Qué sugerís? ¿Cómo llevarías a la... Estamos hablando de un paciente con hemiplegia. Sí, si tiene afectación del miembro inferior y superior y de la cara, es un paciente con hemiplegia. Bueno, en un paciente con hemiplegia, uno, no sé, depende de la gravedad que tenga ese paciente, cuál es el objetivo del paciente. Estamos hablando de objetivo también, ¿no? Vos tenés un paciente con el objetivo del paciente es la verticalización y la marcha, y uno tiene que valorar cuál es el grado de disfunción que le da la parálisis facial central que tiene el paciente. Las parálisis faciales centrales asociadas a las hemiplegias, por lo general evolucionan muy bien. Cuando vos en tu programa terapéutico lo asistas, te dediques un día o 2 días en la semana a trabajar en la cara del paciente, es más que suficiente, por lo general. Ahora, si vos tenés una lesión protuberancial o una pseudovulvar, donde la afectación del facial es distinta, con otro tipo de alteraciones sumadas de otros pares craneales, y el tratamiento se dedica más de 1 hora por día, dedicado solamente al complejo facial. Pero claro, son pacientes que están postrados. Por eso la pregunta es por ahí rara. Después hay otra pregunta que en pacientes que llegan con el diagnóstico de síndrome de Bell, ¿cuál es el periodo de recuperación aproximadamente y por qué pueden repetirse en el mismo paciente? Bueno, el tiempo depende de la escala que te mostré al principio. Si vos tenés un paciente de segundo grado y es un paciente que en 30 días te queda sin secuela, básicamente, ¿no? Ahora, ya los grados posteriores, los grados 3, 4, 5, 6, el 6 no se va a recuperar nunca, el 5 casi tampoco. Entonces, el 4, que es lo más frecuente, y te va a llevar 3 o 4 meses probablemente la terapia. ¿Sí?
Y otra pregunta más. Me hiciste dos preguntas vos ahí en ella. Sí, ¿qué periodo de recuperación aproximadamente y por qué se pueden repetir en el mismo paciente? Bueno, eso si es una parálisis de vela Frigori mediada por el estrés, por la afección virósica, es porque hay un componente de su inmunitario que está deficitario ahí. Eso si lo miramos desde el punto de vista biológico. Si lo hablamos desde el punto de vista psicológico, pueden ser otras cosas más, pero bueno, no da para el tema. Está bien. Y después otra pregunta más es si utilizas magneto. No uso magneto. Ajá. No uso magneto, ¿por qué? Ponerlo y escribirlo. Porque yo quisiera porque sobre la magnetoterapia se habla mucho, pero yo no encontré un artículo científico que diga realmente, que demuestre lo que realmente se sostiene en el marco teórico de la magneto. Yo realmente no lo encontré, no quiere decir que no exista, ¿no? Y si alguien lo tiene, yo con todo gusto lo leo. Pero básicamente, aplicada a afecciones neurológicas periféricas, no encontré nada. ¿Sí? Genial. Bueno. Leí miastenia por ahí. Te digo que pensaron que terminaba y todo el mundo empezó a escribir preguntas a full, Tuco, ¿eh? No quieren que te vayas. Leí ahí que me pusieron algo de miastenia grave. Se hizo un silencio y aparecieron 20 preguntas. Miastenia más parálisis facial, sí, atendí una, Fabio. Atendí un paciente con miastenia más parálisis facial. Pero la miastenia estaba muy controlada por la medicación y por la extracción del timo. Entonces era como casi un hecho de la historia clínica solamente la miastenia. No había asociada a una facie de la miastenia. Eso no entendí. Ahí Gaby Castex te vuelve a hacer otra pregunta. La Gaby Castex la voy a llamar. Está full la Gaby, ¿eh? Sí, está acá, full. La Gaby pregunta que aclares que por qué en el embarazo o después del mismo hay muchas mujeres que sufren de parálisis facial. Realmente no tengo idea, Gabriela Castex, por qué puede pasar eso. Puedo elucubrar un montón de cosas. Creo que alguna vez lo consulté y una de las respuestas fue que el bebé libera una enzima previa al nacimiento, como por decirte la oxitocina, pero no me acuerdo si era la oxitocina, que genera como una intoxicación que afecta directamente al nervio facial. Y de hecho, que nos ha pasado en el HOSPI, hemos tenido temporadas, que pareciera que es casual, no sé, en donde hemos tenido muchas embarazadas previo al nacimiento o posteriormente inmediato al nacimiento del bebé, mamás con parálisis faciales. Sí, pero bueno, fue una consulta que hice hace muchos años y la verdad que no me recuerdo con claridad si ese era el motivo. Sí, claro, ustedes porque trabajan, la verdad que no sé. Y te digo por qué no sé también, porque nunca me tocó. Porque si me hubiese tocado una paciente, uno se pone a investigar, ¿viste? Ahora que me dijiste, me entra curiosidad. Voy a investigar un poquito sobre eso. A nivel ginecológico, me parece que un ginecólogo lo consultamos y nos contestó algo similar a lo que te estoy diciendo ahora. Porque nos llamaba mucho la atención que en gabinete nos pasaba eso. Y te digo la verdad, inclusive al poquito tiempo desaparecía, o sea, desaparecía claro. la parálisis. Trabajábamos, ¿no es cierto? Hacíamos la terapia, pero no eran parálisis eternas graves, ni difíciles de manejar. Eran bastante rápidas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, raro que eso pasara. La verdad que no sé eso, pero voy a investigar. Me hiciste picar la curiosidad. Te pongo a trabajar. Sí, sí. ¿Viste? Qué bárbaro la tipa, ¿eh? ¿Vos querés que vuelva? Bueno.
Bueno, qué pendientes. Parálisis facial y Pregunta ortodoncia. Sí, ortodoncia, ahí leí. pregunta Silvina. Sí. Básicamente los pacientes más graves que tienen parálisis facial asociado cuando son demasiado severos, se aplican muchas veces aparatos. Tengo disculpen, esto es una antigüedad, pero tengo... Es una paciente que vio el doctor Castillo hace muchos años, cuando trabajábamos en la Vélez Sarsfield, y es una paciente muy severa, que inclusive tenía lesión también en la conjuntiva ocular. Fíjense el grado de severidad, es un paciente de grado 6 de la escala de Bowden, ¿no? Que no había ningún tipo de respuesta, en la cual, bueno, ahí el doctor está mezclando, está mostrando justamente las técnicas de los puntos de estimulación, y las indicaciones que les decía yo para que el paciente pueda sostenerse la cara durante la alimentación, durante todo lo que haga en su vida cotidiana. Y se había diseñado un aparato, ¿no?, de ortopedia funcional, esto no es ortodoncia, de ortopedia funcional tendiente a generar tensiones por debajo de los labios, por las estructuras de la boca, para poder generar un posicionamiento estético más funcional del paciente. Sí, se usa, sí. Pero digamos, para eso uno tiene que tener un terapeuta que esté entrenado en este tipo de pensamiento, porque hay que conocer mucho sobre la biomecánica del complejo orofacial y trabajar con un odontólogo que también entienda este tipo de mecanismos, ¿no? Bien. Bien, Tucu. El uso del Botox, preguntan. Bueno, el Botox, a ver, el Botox se usa para el control de la espasticidad, ¿no? Eso es el hecho fundamental del Botox, ¿no? Para comprender cuál es su indicación. Cuando vos tenés un paciente que tiene espasmo facial recurrente o tiene un bléfaroespasmo, se puede aplicar Botox, ¿no? Pero es solamente en ese grupo de pacientes. O sea, tenés 1000 pacientes, tenés uno con eso. No es para que... Lo que sucede es que se aplica a muchos pacientes. Si vos tenés un paciente que tiene una parálisis facial, o sea, un signo de déficit del sistema motor, y aplicas Botox, que produce más beneficio del sistema motor, por una cuestión de equilibrar las líneas de arrugas faciales, corres el riesgo que el paciente después, para comenzar a activar las acciones musculares, lo haga en una forma exagerada y genere el espasmo. Entonces, la aplicación de Botox solamente en pacientes que tienen espasmos faciales o bléfaroespasmos. Sí, en ese caso sí. Y si un paciente tiene hipersalivación, lo que hay que controlar es el cierre nucal y trabajar la frecuencia deglutoria, porque no es que el paciente tiene hipersalivación. El paciente, por lo general, lo que presenta es déficit en la frecuencia deglutoria. Entonces, tiene mucha saliva que se sale, ¿sí? Y cirugías estéticas, básicamente. Sí, estéticas. No tengo experiencia con cirugía estética, porque solamente me fue mal en 2 pacientes, digamos. No tengo tanta experiencia en eso. Pero sí existen, sí. Bien, Tucu. Por ahora esas son las consultas. Bueno, agradezco la... ¿Me permitís, sí. Tucu, un segundo? Voy a volver a compartir la pantalla para que les quede grabado en la retina y en el recuerdo cuál va a ser la próxima charla que se va a dictar de la misma manera a través de plataformas. En el flyer que estoy compartiendo está el mail de la regional. El segundo encuentro es el próximo jueves 12, es el abordaje de pacientes con parálisis cerebral, también a cargo del licenciado José González. Para inscripciones e informes, acá abajo figuran los teléfonos, regional 5 oeste@gmail.com o al 03544
155 72 400. Allí pueden llamar y pedir información. Jimena les va a informar todo, o alguna de las chicas de la Junta Ejecutiva de la Regional. Es un ciclo de 3 charlas. Sí, vamos a dejar abierto el grupo que hemos formado, que hemos creado para el día de hoy, para esta charla, así que si quieren seguir conectados en ese grupo y preguntar lo que necesiten, lo podemos resolver también por ahí. Andrea, permiso. Incluso, Andrea, sí. permiso. Porque Anabel quería decir algo justo cuando estaba comenzando a pasar la publicación Tovares. Sí, Andrea, Anabel, ¿qué querías decir? Yo te quería preguntar, porque así como hablas del Botox, Sí. en realidad lo que te quería preguntar, como pasaste una foto de un paciente que tenía un taping, Sí. ¿en qué momento de la terapia vos considerás que el taping es necesario? ¿Al principio? O sea, ¿cómo lo vas evaluando a eso? Cuando vos tenés un paciente que la gravedad le hace la caída de la picada, ahí está la indicación del taping. ¿Me entendés? O sea, si hay una asimetría gravitacional, como se le puede decir a esto, producto de la parálisis facial, el taping está indicado para mantener la simetría, porque entonces vos mantenés el mismo tipo de información. Porque no es solamente una cuestión estética, ¿no? Sino que si vos tenés la cara que cae, todas las estructuras se caen, todos los receptores que están dentro de la fascia se adaptan a trabajar así, entonces genera un mecanismo neuroplástico para trabajar así, y no donde debería estar la posición de la fascia de la cara. Entonces, por eso en ese momento se puede aplicar taping. La indicación sería para eso. Bien, lo aplicás y después en las sesiones seguís estimulando y trabajando igual. Exactamente igual, sí. Sí. ¿Con el taping o esperás que se salga solo o lo sacas? Seguís trabajando con el taping. Listo. Sí. Pero la realidad es que cuando vas a trabajar, sí, porque como nosotros no usamos crema ni ningún elemento en las manos para trabajar, y vos podés adaptarte a la presencia del taping, tampoco que no te vas a meter justo donde está el taping en la mano, ¿no? Podés vos lo trabajar recomendás, en la digamos, periférica. el taping. En ese contexto sí, pero si el paciente tiene asimetría por gravedad, ¿no? Si el paciente no tiene asimetría por gravedad, o esta asimetría no es muy fuerte y tiene respuesta rápida, no le veo la necesidad. ¿Sí? Ajá. Bien, genial. Ahí Fabio también tiene una consulta. Sí. Dice, ejemplo, en miastenia asociada a la parálisis, ¿el uso de taping es un accionar adecuado? Sí, en el caso de la miastenia sí, porque tiene un tipo de patología de base que le genera un tono muy disminuido ya para partir. Y Sebastián Salvatori pregunta, ¿con qué técnica se aplica el taping? ¿Cómo con qué técnica? No entiendo la técnica del taping. ¿O con qué técnica kinésica se aplica, se combina? Sí, yo trabajo Sebastián, ¿querés activar el micrófono? ¿Querés consultarnos bien para sacarte la duda? ¿Sebas? Sí, es una técnica facial. Sí, es una técnica facial. Sí, o sea, entiendo, claro, sí, el taping se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo y en la parte de la cara tiene una distribución adecuada a la anatomía de la cara, por supuesto que sí. Pero no hay una técnica. Creo que la pregunta debe venir. Sí, me parece que la pregunta viene, Tucu, por si es una técnica de estimular, para estimular o para relajar, o una técnica a nivel de fascias, o me parece que viene por ahí. ¿Con qué tensión lo aplicás? Bueno, para poder aplicar, si estamos preguntando cómo se aplica para estimular, ¿no? Generalmente se aplica con tensión del 70%, y para relajar se aplica una tensión del 50% o menos,
pero de acuerdo al punto fijo y móvil como se está explicando, ¿no? Eso es el contenido. Pero también yo pienso, Andrea, que puede hacer referencia al colega. Aquí hay un colega, que no recuerdo el nombre, que ha desarrollado como una técnica de taping facial solamente. Que yo veo que capacita mucho. Sí, Facundo Caloyero, ¿no es? Ese. Y no sé si se refería a él, y sobre lo que este muchacho hace yo no sé nada, así que no puedo decir nada. Sí, yo no sé con qué técnicas lo emplea. Yo también he visto muchas publicidades, pero no sé cuáles son los fundamentos de cómo lo usa. No lo sé tampoco yo, por eso, pero si se refiere a lo que este muchacho hace, este colega hace, no lo sé porque no tengo idea, perdón. Nos queda pendiente entonces averiguar qué hace el colega. Hoy nos quedan pendientes. Y me puso a trabajar la Castex también. Sí, nos quedan pendientes siempre tantos temas, ¿no? Salen tantas miradas distintas. En cuanto a lo que dijo Gabriela, que no lo dije en su momento, pero bueno, yo estoy pasando en este estado del embarazo y me ha pasado tener sensaciones en las manos o tener dolor articular. Casualmente ayer le consulté al ginecólogo y me dijo que hay casos, que hay pacientes que la estimulación de la hormona de la laxitud se da de tal manera en las articulaciones que inflama la articulación y muchas veces comprime el nervio, y eso pasa en distintas partes del cuerpo. Me dio el ejemplo de su esposa, que no pudo hacer ecografía en su segundo embarazo porque no podía agarrar el ecógrafo, que era lo que me pasaba a mí, de que no puedo manejar bien mis manos. Entonces pensé que puede tener que ver algo de eso por la compresión nerviosa. Puede ser la articulación. Realmente no sé. Hay que buscar a alguien que sepa más de eso. Porque ustedes entiendan, mis pacientes siempre son graves, ¿no? Entonces los pacientes esos que tienen una cuestión que está emparejada a la fisiología, como puede ser el embarazo, no me llegan a mí, claramente. Yo atiendo siempre los otros pacientes. Así que no tengo experiencia. Van a tener que buscar a alguien más que responda eso. Yo no puedo responder. Bueno, y no hay más preguntas. Bueno, para antes de finalizar, que ya han tenido varios, realmente queremos agradecer a todos los participantes. Ha sido, como dije en un comienzo, nuestra tercera charla y ha sido la con mayor convocatoria, Tucu. Así que muchísimas gracias. Tuvimos 101 participantes. Así que para nosotros, como regional pequeña que somos, y como nuevas en esta gestión, que estamos en este año comenzando esta gestión, realmente estamos felices y orgullosos de poder brindar estas charlas y súper agradecidas a la generosidad del profe, del Tucu, que se le planteó una charla y él dijo, vamos a hacer 3, podemos hacer 3. Así que... Vamos. Permiso. Permiso. No. Yo no. Vamos a decir las cosas como son. Hay cierta persona que está trabajando accesoriamente en la Regional 5, ¿no? Que está con una remera rosa con la rodilla arriba del banco y agarrándose la rodilla y está a la par donde para el sueco y se llama Anabel y el apellido es Atala. Pero no es ella. Que ella me dijo que quería, yo le digo, ¿qué tema querés que abordemos? Entonces yo le dije 3 opciones. Entonces me dijo, me gustan las 3 opciones. Entonces dije yo, bueno, demos las 3. Entonces ya sé cómo va a ser la cosa. Si no doy, ¿qué va a decir? Demos una, después la otra no, qué sé yo. Entonces, bueno. Hicimos una encuesta y salió ganadora esta. Sí. Y bueno, después obviamente que nos sorprendió que sean 3. Y bueno, dije, agradecida a la moderadora, la licenciada Atala, por haber conseguido esta charla. Y bueno, siempre a Colegio que nos brinda la plataforma, a Andrea Tovares, que como siempre decimos con Andrea Oviedo, irradia esa alegría, contagia esas ganas de participar y de estar siempre. Así que muchísimas gracias, André, y gracias a todos por participar. Como digo, somos una gestión nueva, hay varios acá que están participando de nuestra junta, y esa es la idea, poder brindar. Queríamos hacer tantas cosas presenciales que no se pudieron hacer, pero la verdad que este es un punto de pie de poder después traerlo nuevamente a Dolores, al licenciado, y que podamos tenerlo en nuestro traslación. Muchísimas gracias tú.
Gracias, André. Bueno, chicas, gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos la Gracias, semana Dani. que viene. Gracias a todos. Muchísimas gracias por participar. La verdad que ha sido excelente la disertación del Tucu, como siempre. Andrea, gracias por todo, por estar día tras día atrás nuestro. Y bueno, para mí también un placer compartir esta charla con mi colega y amiga Anabela Atala, que como dice Tucu, se puso la camiseta y fue un nexo entre nosotros. Y nada, los esperamos en las próximas charlas, que van a ser el jueves 3 y jueves 10. Vamos a pasar toda la información en el grupo que armamos hoy. Felicitaciones, chicas, por el empuje y bueno, vamos por más. Vamos a terminar el año con 5 capacitaciones online, así que mis felicitaciones para ustedes. A los participantes, entren en la página de la regional, sigan el Instagram de la regional, ahí se van subiendo las historias, todos los cursos que se van a dar, para que no se pierdan ninguna de las 2 charlas que quedan programadas, que es 1, abordaje de parálisis facial, y la del 10, ¿largamos el tema, André, o no? Sí. Parálisis facial y... No, parálisis facial, parálisis cerebral y hemiplegia. Hemiplegia, abordaje de paciente hemipléjico. Así que tenemos 3 charlas unidas de los jueves. Los esperamos los otros 2 jueves que faltan. Bien. Gracias, tú. Una cosa Sí. más, perdón. Yo, viste, agarro la palabra y no me callo nada. No. Para nada. No, pero para que si quieren repetir la charla, la vamos a pasar al formato para subirla a YouTube y se la vamos a pasar a la regional para que también la pueda subir a su Facebook y a sus historias para que el que no pudo verla o el que quiere refrescar algo de lo que se vio, lo tenga a mano. Eso era nada más. Gracias, Tucu. Bueno. Bueno, gente, nos vemos el jueves que viene. Gracias. Nos vemos el jueves. Adiós. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao, Karina, estabas ahí, no te había visto. Siempre está Karin, siempre está. Chao, André. Chao. Chao. Muchas gracias. Hermoso. Gracias a ustedes. Gracias, Juana, por acompañarnos. Sonaste con lo que dijo el Tucu, te le tomamos la palabra y vamos a empezar a llamarte. Por supuesto. Chao. Viste, Chao, Griselda. Karim, ¿eh? Chao. Adiós, Gris. También vi que estaba la Claudia por ahí. Estamos ocultos, pero estamos. Eso es lo importante, estar. Un beso, chicas. Gracias, Regional 5. Chao. Nos vemos, Andrés.